especias llenaba la pequeña tienda, Floral Fantasies, en Wilshire Boulevard. Delilah Pembroke colocaba cuidadosamente jarrones con flores recién cortadas en el escaparate. El sol de la mañana inundaba la habitación con una luz cálida que hacía resaltar las superficies de cristal y los pétalos de colores brillantes. A Delilah le encantaban esas primeras horas, cuando la tienda aún no había abierto al público. El silencio, el olor de las flores y la posibilidad de sumergirse en su trabajo con las plantas era lo que le había dado energía durante los últimos meses. El timbre sobre la puerta tintineó melodiosamente, haciendo que Delilah se diera la vuelta. En el umbral estaba Noel Higgins, su ayudante, una chica alegre con el pelo rojo brillante y un puñado de pecas en la cara. «Buenos días, jefa», sonrió Noel, quitándose la chaqueta ligera. «Le he traído su café con leche favorito». «Ay, me has salvado la vida», contestó Delilah agradecida, aceptando el vaso de papel. «Hoy tengo que terminar los preparativos de la boda de los Becker. La entrega será mañana por la mañana». «Ya lo tengo todo preparado», asintió Noel, atándose el delantal. «¿Qué tal la cena de anoche con tu suegra?» Delilah apenas pudo contener un suspiro. Sus hombros se hundieron un poco y una sombra se dibujó en su rostro. «Lo de siempre. Gwyneth estaba...» Gwyneth le dio un sorbo a su café. «2 horas criticando mi cocina, insinuando mi edad y recordando constantemente a la primera mujer de Rowan. La que le dejó la mitad de la propiedad», resopló Noel. «Tu suegra tiene una memoria selectiva». Delilah sonrió débilmente. Tenía 38 años y, en 6 años de matrimonio con Rowan Pembroke, no había conseguido ganarse el favor de su madre. Gwyneth Pembroke, una exsecretaria de lengua afilada y ojos de acero, pensaba que su único hijo, que trabajaba como recepcionista en el hotel Lowe Santa Mónica, se merecía una pareja mejor. «Últimamente está aún más insufrible», comenzó Delilah, recogiendo un ramo de rosas blancas y eucalipto. «Desde que heredé de tía Eleanor, Gwyneth ha estado fuera de sí. Hace 2 años, el mundo de Delilah se puso patas arriba cuando su querida tía Eleanor murió repentinamente de un ataque al corazón. Su tía, el único pariente que realmente se había preocupado por ella tras la muerte de sus padres, le había dejado a Delilah su casa de la calle 23, un precioso edificio de 2 plantas de estilo colonial español, situado a pocas manzanas del océano. La casa se había construido en 1920 y valía mucho dinero, teniendo en cuenta su ubicación en el lujoso barrio de Santa Mónica. «Solo está celosa», comenzó Noel, a recortar los tallos de los lirios. «Rowan y tú os habéis mudado a la casa de vuestros sueños y ella tiene que vivir en su piso de las afueras». Delilah frunció el ceño, recordando cómo había cambiado Rowan desde la mudanza. Al principio había estado entusiasmado, haciendo planes constantemente para renovar y amueblar la casa. Pero pronto su entusiasmo fue sustituido por irritación. Empezó a quedarse en el trabajo más a menudo, a hablar menos con ella, y su madre empezó a aparecer en su casa casi todos los días, como comprobando cómo Delilah se deshacía de semejante tesoro. «No son solo celos», dijo Delilah en voz baja. «A veces creo que ella y Rowan traman algo. A menudo les oigo cuchichear, y cuando entro en la habitación cambian bruscamente de tema. La paranoia es un efecto secundario de tratar con una suegra tóxica», dijo Noel, riendo, pero al notar la expresión seria de Delilah, preguntó preocupada. «¿De verdad crees que pasa algo?» Delilah dejó el ramo a un lado y se frotó las sienes. «No lo creo. Es que han estado pasando cosas raras. Ayer no encontraba las llaves del coche, aunque recuerdo haberlas puesto en el jarrón del pasillo. Las encontré en el bolsillo de un abrigo que hacía una semana que no me ponía. La semana pasada desaparecieron las escrituras de la casa, que guardaba en la caja fuerte del dormitorio. Rowan dijo que se las di para que las guardara, pero no lo recuerdo. Quizá estabas cansada», sugirió Noel. «Llevas un mes trabajando sin descanso». «Tal vez», asintió Delilah con inseguridad. «Pero eso no explica lo demás. El otro día encontré pastillas en el baño, no de las que suelo tomar para las migrañas. Cuando le pregunté a Rowan, me dijo que las había comprado yo misma con receta médica. Pero no recuerdo haber ido al médico». El timbre volvió a sonar, anunciando el primer cliente del día. La conversación tuvo que interrumpirse y Delilah, con una sonrisa profesional, se dirigió a una anciana que buscaba un ramo de flores para la compañera de promoción de su nieta.
El día transcurrió con el ajetreo habitual. Los clientes se cambiaban unos a otros. El teléfono no paraba de sonar con pedidos. Por la tarde, cuando Delilah cerró la tienda, el cansancio había hecho mella en ella. Caminó despacio hasta su viejo Volvo, aparcado en la calle de al lado, preguntándose qué haría para cenar. Rowan había prometido llegar pronto a casa y ella quería hacer algo especial para él. A pesar de la tensión de los últimos meses, seguía queriendo a su marido y esperaba arreglar su relación. Delilah recordaba cómo era Rowan cuando se conocieron en un acto benéfico 6 años atrás. Alto, de pelo castaño ondulado y cálidos ojos marrones, la había cautivado con su confianza e ingenio. Por aquel entonces, trabajaba como gerente en un prestigioso hotel y tenía grandes esperanzas. La boda fue modesta, solo unos pocos amigos y parientes. Gwyneth mostró entonces por primera vez su desaprobación, apareciendo en la ceremonia con un vestido negro y una expresión agria en el rostro. Los primeros años de matrimonio fueron felices, aunque Delilah tuvo que soportar las frecuentes visitas de su suegra y sus constantes comentarios. Entonces Rowan empezó a cambiar. Se volvió irritable, cambiaba a menudo de trabajo y aludía a conflictos con la dirección. Delilah se enteró de que jugaba al póker con amigos, pero no le prestó mucha atención hasta que notó que el dinero de su presupuesto común empezó a desaparecer. Cuando intentó hablar con él al respecto, la acusó de desconfianza y mezquindad. La casa recibió a Delilah con silencio. Rowan aún no había regresado. Encendió las luces de la amplia cocina y empezó a preparar la cena. Pasta con marisco, el plato favorito de su marido. Mientras cortaba las verduras, oyó el sonido de la puerta de entrada abriéndose. «¡Ya he llegado!». La voz de Rowan sonó inesperadamente alegre. Entró en la cocina, le dio un beso en la mejilla y puso una botella de vino sobre la mesa. «¿Qué tal te ha ido el día?», preguntó abriendo la botella. «Bastante ajetreado», respondió Delilah, sorprendida por su buen humor. «Tenemos un gran pedido para la boda de los Becker». «Estupendo». Rowan sirvió vino en 2 copas. «Y tengo buenas noticias. Me han ascendido a recepcionista principal. Más responsabilidad, pero un sueldo más alto». «Es estupendo». Delilah estaba realmente contenta. «¿Cuándo te has enterado?» «Esta mañana», tomó un sorbo de vino. «Ya se lo he dicho a mamá. Está muy orgullosa». Delilah sintió una punzada de resentimiento. Gwyneth se había enterado antes que ella, pero guardó silencio. No quería estropear el raro momento de buen humor de su marido. La cena fue sorprendentemente agradable. Rowan bromeó, contó historias divertidas sobre los huéspedes del hotel y preguntó por sus asuntos. Por un momento Delilah olvidó sus preocupaciones. Tal vez las cosas mejorarían, pensó mientras lavaban los platos juntos. Tal vez el ascenso le subiera la autoestima y volviera a ser el Rowan del que se había enamorado. Después de cenar, se instalaron en el salón para ver una película. Rowan la rodeó con el brazo y ella se relajó en su abrazo. De repente su teléfono vibró. Rowan miró rápidamente la pantalla. «Mamá está al teléfono», dijo levantándose. «Contestaré en el estudio para no molestar a la película». Delilah asintió, tratando de no mostrar decepción. Rowan se marchó y ella se quedó sola, mirando mecánicamente la pantalla pero sin asimilar lo que allí ocurría. Al cabo de 15 minutos, incapaz de soportarlo, se dirigió al estudio. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. Delilah oyó la voz de su marido, tensa, casi enfadada. «No puedo hacerlo ahora, mamá». «Tenemos que planearlo bien», dijo. «Sí, sé que la casa merece la pena. Pero tenemos que tener cuidado. No es tonta». Delilah se quedó helada, con el corazón acelerado. «¿De qué están hablando? ¿Cuál es el plan?» «No te preocupes», continuó Rowan. «Ya he empezado a preparar el terreno. No se da cuenta de que cada vez duda más de sí misma. Pronto tendremos lo que necesitamos». Delilah se apartó de la puerta, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Volvió al salón y se sentó en el sofá, intentando calmar su respiración. ¿Qué estaba tramando Rowan? ¿Y por qué hablaba de ello con su madre? Cuando su marido regresó, su rostro volvía a estar tranquilo y contento. «Perdona, mamá quería felicitarme por mi ascenso», dijo sentándose a mi lado. «¿Qué me he perdido?» «Nada importante», contestó Delilah, intentando mantener la normalidad en su voz. «¿Cómo está Gwyneth?» «Está bien. ¿Quiere venir este fin de semana?». La cogió de la mano Rowan. «¿Te importa?». «Claro que no», mintió Delilah.
Aquella noche no pudo dormir en mucho rato. Rowan lloriqueaba plácidamente a su lado y sus pensamientos giraban en torno a la conversación que había oído por casualidad. ¿Qué estaban tramando? ¿Y qué tenía que ver con sus extraños lapsus de memoria? Esta mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Delilah no encontraba sus pendientes, unos sencillos claveles de perlas que le había regalado su tía Eleanor. Recordaba perfectamente que los había guardado en la caja del tocador la noche anterior, pero no estaban allí. ¿Has visto mis pendientes?, preguntó al salir del dormitorio. ¿Claveles de perlas? Su marido, que desayunaba en la cocina, la miró sorprendido. Dijiste que los habías hecho limpiar ayer. ¿No te acuerdas? Dalila se quedó helada. Desde luego no había hecho limpiar los pendientes. Jamás se separaría de aquel regalo de su tía. No, yo... empezó, pero vaciló al ver la expresión de Rowan. Una mezcla de preocupación y algo más. ¿Satisfacción? Cariño, últimamente estás trabajando mucho. Su voz se volvió suave, afectuosa. Quizá deberías ir al médico. Estos desmayos me están molestando. No me pasa nada, dijo Delilah con firmeza. Solo estoy confusa. Por supuesto, sonrió Rowan, pero sus ojos permanecieron fríos. Come algo antes del trabajo. Te he preparado un batido, tu favorito, de arándanos. Deslizó un vaso de líquido morado hacia ella. Delilah le dio las gracias, pero no se lo bebió, diciendo que tenía prisa. Por alguna razón, la idea de beber algo que había preparado Rowan la inquietaba. En la tienda, el día había empezado con problemas. El mensajero había entregado las flores equivocadas para el pedido de la boda, y Delilah había tenido que buscar un sustituto. Estaba tan absorta en su trabajo que se olvidó de sus problemas domésticos durante un rato. Hasta la hora de comer, cuando se resolvió la crisis, no pudo recuperar el aliento. «Jefa, tiene visita», dijo Noel, asomándose a la trastienda donde Delilah preparaba un nuevo pedido para un proveedor. En la puerta estaba Gwyneth Pembroke, impecablemente vestida, con el pelo canoso perfectamente peinado y una fría sonrisa en sus finos labios. «Delilah, querida», murmuró acercándose. «Estaba por los alrededores y pensé en pasarme. Rowan me ha dicho que no te encontrabas bien». «Estoy bien, Gwyneth», intentó sonreír Dalila. «Solo estoy un poco cansada». «Oh, lo entiendo». Su suegra echó un vistazo a la trastienda. «Este pequeño negocio consume mucha energía. Quizá deberías pensar en venderlo. Rowan gana ya lo suficiente para mantener a su familia». «Me encanta mi trabajo», replicó Delilah con firmeza. «Y la tienda aporta unos ingresos constantes». «Por supuesto, cariño», Gwyneth le tocó la mano con dedos fríos. «Solo estoy preocupada por ti. Rowan dice que te cuesta recordar cosas. Podría ser síntoma de una enfermedad grave». Dalila sintió que la ira se acumulaba en su interior. Ella y su marido discutiendo a sus espaldas, haciéndola parecer loca. «Creo que Rowan está exagerando», dijo intentando hablar con calma. «Un poco distraída por el cansancio, nada más». «Espero que tengas razón», suspiró Gwyneth con fingida simpatía. «Mi amiga Patty acababa de enterrar a su marido. Empezó igual. Olvidaba dónde había dejado las llaves. Confundía los nombres. Un año después, demencia, y ahora se ha ido». Delilah apretó los puños bajo la mesa. Típica táctica de Gwyneth, asustarla con historias de miedo. «Creo que estaré bien», dijo poniéndose en pie. «Lo siento, Gwyneth, pero tengo mucho trabajo». «Por supuesto, cariño», su suegra se dirigió a la salida. «Solo quería asegurarme de que estabas bien. Te veré el fin de semana. Haré tu tarta de ruibarbo favorita». Cuando Gwyneth se marchó, Dalila se hundió en una silla, sintiendo que le temblaban las manos. ¿Por qué había venido su suegra? ¿Solo para sembrar más dudas? Durante el resto del día, Delilah no pudo escapar de sus ansiosos pensamientos. Por la noche, de camino a casa, decidió parar en la farmacia. Sin saber por qué, compró un nuevo frasco de pastillas para la migraña, las mismas que había estado tomando durante años, y lo guardó en el bolso, sin intención de enseñárselo a Rowan. En casa, descubrió que su marido volvía a llegar tarde. Había una nota en la mesa de la cocina. «Llegaré tarde. No me esperes con la cena. R». Dalila respiró aliviada. Una tarde a solas era exactamente lo que necesitaba ahora. Subió a su dormitorio y decidió buscar sus pendientes. Buscó en todos los cajones y armarios, pero no los encontró. Qué extraño.
Quizás Rowan tenía razón y se los había dado a la tintorería. ¿Por qué no lo recordaba? En el cuarto de baño, Delilah abrió el botiquín. Entre los frascos encontró uno que no había reconocido antes. Delilah Pembroke. Tomar 2 veces al día, decía la etiqueta. El nombre del medicamento no le decía nada. Sacó su teléfono y lo buscó rápidamente en Google. Lo que leyó la dejó helada. Era un fuerte medicamento antipsicótico utilizado para la esquizofrenia y otros trastornos mentales graves. Dalila bajó lentamente hasta el borde de la bañera. Estaba claro que no había ido al psiquiatra ni le habían recetado nada parecido. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Le estaba dando Rowan drogas psicotrópicas? La puerta principal se cerró de golpe. Delilah guardó rápidamente el frasco y salió del cuarto de baño. A través de la ventana abierta del dormitorio, oyó voces. Rowan estaba hablando con alguien en la entrada. Delilah se acercó a la ventana y se asomó con cautela. Gwyneth estaba abajo, hablando en voz baja con su hijo, mirando de vez en cuando hacia las ventanas de la casa. Delilah se retiró al fondo de la habitación, con el corazón latiéndole como loco. Algo estaba pasando, algo iba muy mal, y debía averiguar qué era exactamente antes de que fuera demasiado tarde. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla para Delilah. Cosas extrañas que antes parecían aleatorias ahora ocurrían con una regularidad aterradora. Todos los días encontraba cosas que no estaban donde las había dejado, papeles que se habían movido y entradas de su diario que habían cambiado. A veces sentía que se estaba volviendo loca. Una mañana, Delilah se despertó con el ruido de la lluvia que golpeaba el tejado. Rowan ya se había ido a trabajar. Sobre la mesilla había una nota escrita con su pulcra caligrafía. No olvides tomar tu medicación. Llámame cuando te despiertes. Con cariño, R. Delilah frunció el ceño. ¿Qué medicación? ¿Los misteriosos del armario del baño? No iba a tomarlos. Bajó a la cocina y encontró un vaso de agua y una pastilla sobre la mesa. Al lado había otro prospecto. Bébelo nada más despertarte. El doctor Smithson dice que te ayudará con tus lapsus de memoria. Delilah no recordaba a ningún doctor Smithson. Tomó la pastilla y la tiró a la papelera. Luego se sirvió un café y se sentó en su escritorio, tratando de ordenar sus pensamientos. El teléfono sonó a las 9 en punto. Rowan. Buenos días, dormilona. Su voz sonaba exageradamente alegre. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, respondió Delilah con cautela. Es que no recuerdo a ningún doctor Smithson. Hubo una pausa. Cariño, fuimos a verle el miércoles. La voz de Rowan tenía una nota de preocupación. ¿De verdad no te acuerdas? Es neurólogo, especialista en problemas de memoria. Te recetó una medicación nueva. Delilah sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Trabajó en la tienda todo el miércoles. Noel puede dar fe de ello. Claro que me acuerdo, mintió. Solo he tardado un poco en darme cuenta de a quién te referías. ¿Te has tomado la pastilla? Preguntó Rowan. Sí, hace un momento. Otra mentira. Muy bien, no olvides tu dosis de la noche. Hizo una pausa. Esta noche llegaré tarde. No me esperes levantada para cenar. Cuando Delilah llegó a la tienda, se llevó una desagradable sorpresa. Noel parecía confuso y culpable. Jefe, me doy cuenta de que esto es repentino, pero tengo que dejarlo, dijo ella jugueteando con el borde de su delantal. Emergencia familiar. Mi novio y yo nos mudamos a San Diego. ¿Qué ha pasado? Delilah sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Noel era su mano derecha y la única persona cercana a ella últimamente. ¿Cuándo? Ahora mismo. Noel no la miró a los ojos. Siento que sea tan repentino. Dejé una lista de encargos sin terminar sobre mi mesa. Pero hemos estado trabajando en la boda de Kingsley. Delilah vaciló al ver que la decisión de su ayudante era definitiva. Ah, vale, lo comprendo. Buena suerte en San Diego. Noel asintió. Se quitó el delantal y salió rápidamente, evitando aún la mirada de Delilah. Algo no va bien aquí, pensó Delilah. Noel nunca había hablado de mudarse. ¿Y por qué tanta prisa? El día transcurrió agitado. Sin ayudante, Delilah tuvo que ocuparse sola tanto de los clientes como de preparar los pedidos. Al caer la tarde se sentía agotada. Después de cerrar la tienda, decidió pasar por el supermercado. La nevera de casa estaba vacía. En el pasillo de los congelados, Delilah se encontró con Bridget Whitehall, su antigua compañera del curso de floristería.
Eran amigas íntimas, pero desde hacía un año apenas se hablaban. Primero por la mudanza de Delilah y luego por la apretada agenda de ambas. «¡Delilah!», exclamó Bridget abrazándola. «Hacía siglos que no te veía». «¿Qué tal estás?» «Nada mal», sonrió Delilah, contenta de ver una cara conocida. «Ocupada con el trabajo. ¿Y tú?» «Muy bien. He abierto mi estudio en Venecia». La miró Bridget con atención. «Has perdido peso y pareces cansada». «Sí, ha sido una época dura», suspiró Delilah. «Escucha, ¿por qué no tomamos un café este fin de semana? Me gustaría ponernos al día». Bridget la miró con extrañeza. «Pero cancelaste nuestra reunión la semana pasada. Dijiste que necesitabas centrarte en tu salud y tomarte un descanso de la vida social». Dalila estaba confusa. Hacía meses que no hablaba con Bridget. «No cancelé ninguna reunión», dijo despacio. «No nos habíamos visto desde las Navidades pasadas». Ahora era el turno de Bridget de sorprenderse. «Delilah, nos escribimos hace 3 días. Me escribiste que necesitabas tiempo para ti y me pediste que no te molestara durante un tiempo». «Enséñame esos mensajes», pidió Delilah, sintiendo que el pánico crecía en su interior. Bridget sacó su teléfono y abrió la correspondencia. Delilah vio los mensajes enviados supuestamente desde su número. «Hola, Bridget. Lo siento, pero tengo que cancelar nuestra cita. Es un momento difícil. Los médicos recomiendan reposo y socializar lo mínimo. Espero que lo entiendas. Y 2, por favor, no me escribas durante un tiempo. Necesito arreglar mi salud. Te contactaré cuando esté lista». «Yo no escribí eso», susurró Delilah. «Te juro que yo no he enviado esos mensajes». Bridget la miró con preocupación. «Delilah, ¿va todo bien? ¿Quizá te has olvidado?» «Rowan dijo que te costaba recordar». «¿Has hablado con Rowan?» Delilah sintió que el corazón le daba un vuelco. «Me llamó hace un par de días y me dijo que no te molestara. Dijo que estabas en tratamiento y que necesitabas descansar». Bridget le tocó el brazo. «No quería presionarte, pero si necesitas ayuda...» «No me pasa nada», dijo Delilah con firmeza, aunque su interior le gritaba lo contrario. «Solo ha sido un pequeño malentendido. Mira, tengo que irme. Te llamaré la semana que viene, ¿vale?» Se despidió rápidamente y se dirigió a la taquilla, olvidando la mitad de lo que había venido a buscar. Rowan la estaba aislando deliberadamente de sus amigos. ¿Pero por qué? En casa, Delilah descubrió que su ordenador no se encendía. Rowan aún no había vuelto, así que decidió utilizar su portátil para consultar el correo electrónico. Para su sorpresa, el portátil estaba protegido con contraseña, cosa que antes no ocurría. Delilah intentó varias combinaciones: el cumpleaños de Rowan, la fecha de su boda, el nombre de su perro de la infancia, pero nada funcionó. Cogió su teléfono para comprobar allí su correo y descubrió que la aplicación de correo electrónico había desaparecido. Cuando intentó iniciar sesión a través de su navegador, resultó que la contraseña no encajaba. Delilah sintió que cundía el pánico. Se encontró aislada del mundo exterior, sin asistente, sin amigos, sin acceso al correo electrónico. La puerta principal se abrió y apareció Rowan. Parecía cansado, pero sonrió al ver a su mujer. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?», preguntó quitándose la chaqueta. «Noel lo dejó», dijo Delilah, observando atentamente su reacción. «Dijo que se mudaba a San Diego». «Oh, siento oír eso». Rowan frunció el ceño, pero Delilah pudo ver que no había sorpresa en sus ojos. «Te va a resultar difícil llevar la tienda tú sola». «Sí, sobre todo con los grandes pedidos», hizo una pausa. «Me encontré con Bridget en el supermercado». Rowan se tensó, pero rápidamente lo ocultó tras una expresión de preocupación. «¿Cómo está?» «Bien. Dice que la llamaste y le dijiste que no me molestara». Delilah se esforzó por mantener la voz firme. «Y que supuestamente cancelé una reunión con ella la semana pasada». Rowan suspiró, se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. «Cariño, de verdad que no te acuerdas, ¿verdad? Fuiste tú quien me pidió que llamara a Bridget. Dijo que necesitabas un descanso del contacto social». Su voz se volvió suave, casi paternal. «Cada vez me preocupa más. Tu memoria está empeorando». «Mi ordenador no funciona», dijo Delilah, cambiando de tema. «Y no puedo entrar en el correo». «Ayer se te rompió el ordenador», sacudió la cabeza Rowan. «Se te cayó cuando te mareaste. ¿No te acuerdas? Lo llevé al taller». Delilah sabía a ciencia cierta que su ordenador había estado bien ayer, y no estaba mareada, pero decidió no discutir, todavía.
¿Por qué tu portátil está protegido con contraseña? Preguntó. Nuevas normas de seguridad en el trabajo, explicó Rowan. Todos los empleados tienen que proteger sus dispositivos, pero puedo prestártelo si lo necesitas. La contraseña es del día en que nos conocimos. Delilah no recordaba haberle hablado nunca de los problemas que tenía para acceder a su correo. ¿Cómo iba a saberlo? Iba a comprobar los pedidos, dijo. Pero supongo que puede esperar hasta mañana. Por supuesto, sonrió Rowan y le besó la frente. Pareces cansada. ¿Te apetece un baño caliente y acostarte pronto? Puedo llevarte la cena a la cama. Su preocupación parecía sincera, y por un momento, Delilah dudó de sus sospechas. ¿De verdad le pasaba algo? Quizá lo estaba olvidando todo. Mientras Rowan preparaba la cena, Delilah subió las escaleras y empezó a buscar su diario. Durante los últimos meses, había estado anotando sucesos extraños, cosas que se le olvidaban, lagunas inexplicables en su memoria. El diario debería estar en el último cajón de la mesilla de noche, pero no estaba. Buscó por todo el dormitorio, pero el diario había desaparecido. En el baño, Delilah abrió el botiquín. El frasco de pastillas misteriosas seguía allí, pero ahora había dos más, con nombres desconocidos, cerca. Rápidamente les hizo una foto con su teléfono, decidida a averiguar más tarde de qué medicamento se trataba. Rowan trajo la cena en una bandeja, huevos revueltos con verduras y té de hierbas. Receta especial de mamá, dijo dejando la bandeja en la mesilla de noche. Dice que este té ayuda con los trastornos nerviosos. Delilah le dio las gracias, pero decidió no beber el té. En cuanto Rowan salió del dormitorio, lo vertió en la maceta. Hizo lo mismo con la tortilla, la envolvió en una servilleta y la escondió en el bolsillo de la bata para tirarla más tarde. Su intuición le decía que no debía fiarse de nada de lo que le ofreciera su marido. Cuando Rowan regresó, fingió comer. Gracias, estaba delicioso, dijo entregándole el plato vacío. Me alegro, sonrió él. Por cierto, he concertado una cita con la doctora Morrow para mañana. Es psicóloga, especializada en problemas de memoria y trastornos de ansiedad. ¿Una psicóloga? Delilah se puso tensa. ¿Por qué iba a necesitar un psicólogo? Me lo recomendó el doctor Smithson, explicó Rowan con paciencia. ¿Recuerdas que te hablé de él ayer? Tus problemas de memoria podrían estar relacionados con tu estado psicológico. El estrés, la ansiedad, todo eso afecta a la función cognitiva. Delilah no recordaba tal conversación porque nunca había tenido lugar, pero decidió seguirle el juego. Sí, claro, asintió. ¿A qué hora es la cita? A las 2. Te recogeré en la tienda. Rowan le acarició la cabeza. No te preocupes, lo superaremos juntos. La sesión con el consejero fue tensa. La doctora Morrow resultó estar bien preparada por Rowan. Tenía informes médicos falsos e incluso una foto de Delilah con un médico desconocido al que nunca había visto. Cuando Delilah intentó explicar que su marido estaba manipulando la situación, la psicóloga lo catalogó como una manifestación de trastorno paranoide. De camino a casa, Rowan le informó de que el doctor Morrow le había recomendado un tratamiento más intensivo en una clínica especial. Hay una buena clínica en Malibú, dijo sin mirar a su mujer. Un lugar tranquilo, personal profesional. Podrías descansar allí y recibir tratamiento. ¿Quieres enviarme a un psiquiátrico? Delilah no daba crédito a lo que oía. No es un manicomio, es un sanatorio, la corrigió Rowan, para personas con problemas emocionales y psicológicos. Solo estarás allí unas semanas hasta que te sientas mejor. No voy a ir a ningún sanatorio, dijo Delilah con firmeza. No me pasa nada. Gwyneth las esperaba en casa y escuchó con fingida simpatía la noticia de la enfermedad progresiva de su nuera. Delilah se sentía atrapada. La habían aislado de sus amigos, le habían negado el acceso a la información, le habían manipulado la medicación y ahora querían internarla en un psiquiátrico. ¿Pero por qué? ¿Qué ganarán Rowan y Gwyneth con su encarcelamiento? Después de ver a un psicólogo, Delilah pasó varias noches en vela. Tumbada junto a Rowan, que dormía plácidamente, se obsesionaba con su situación. El círculo vicioso parecía inquebrantable. Estaba atrapada en una red de mentiras, manipulación y aislamiento. Cada día surgían nuevas pruebas de la conspiración contra ella. Pero sin aliados de confianza ni acceso al mundo exterior, Delilah se sentía indefensa. La floristería seguía siendo su único refugio. A pesar de la marcha de Noel,
Delilah siguió trabajando, encontrando consuelo en el trato con las plantas y los clientes poco habituales. Rowan le ofreció vender el negocio varias veces, alegando su deteriorado estado, pero ella se negó en redondo. La tienda no solo era una fuente de ingresos, sino también el último hilo que la unía a una vida normal. El jueves por la mañana, Delilah se despertó con dolor de cabeza. Durante los últimos días había estado fingiendo que tomaba las pastillas que Rowan le había dejado, pero en realidad las había estado tirando. Por la noche, sin embargo, había bebido el vaso de agua que su marido había dejado en la mesilla de noche, y ahora sentía una extraña pesadez en la cabeza y las extremidades. ¿Habría puesto algo en el agua? Se levantó de la cama con dificultad y encontró en el bolsillo de su bata las pastillas para el dolor de cabeza que había escondido con antelación, de un nuevo paquete que guardaba en un lugar secreto de la tienda. Se tragó una y se dirigió al cuarto de baño sin hacer ruido para no despertar a Rowan. La ducha caliente le despejó un poco la cabeza. Al secarse con una toalla, Delilah miró su reflejo en el espejo empañado, con la cara sin color, ojeras y el pelo desteñido. Había perdido mucho peso en el último mes. La ropa le colgaba como perchas. El estrés y la tensión constante le estaban pasando factura. Al bajar a la cocina, encontró a Rowan preparando el desayuno. Se volvió hacia ella con una sonrisa. «Buenos días, dormilona. Creía que aún dormías», dijo mientras daba la vuelta a una tortita en la sartén. «¿Cómo te encuentras?» «Bien», mintió Delilah, sirviéndose una taza de café. Se dio cuenta de que Rowan observaba sus movimientos con inusitada atención. «Hoy tengo mucho trabajo en la tienda. Tengo que terminar las composiciones para el aniversario de los Sanders. Quizá deberías tomarte el día libre», sugirió Rowan, colocando un plato de tortitas delante de ella. «Pareces cansada». Además, el doctor Morrow recomendó más reposo. Delilah se sintió irritada. Aquella preocupación constante, que en realidad no era más que una herramienta de control, la estaba enfadando cada vez más. «Puedo manejarlo», dijo. «Los clientes cuentan conmigo». Rowan se encogió de hombros con la mirada de un hombre que cede ante un niño malhumorado. «Como quieras, pero no te pases». Se sentó frente a ella con una taza de café. «Por cierto, he hablado con el director de esa clínica de Malibú. Pueden atenderte el lunes». Delilah sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Tan pronto? Solo le quedaban 4 días de libertad. «Ya te he dicho que no voy a ir allí», intentó hablar con firmeza, pero le temblaba la voz. «Querida, ni hablar», dijo Rowan en voz baja, pero había un brillo acerado en sus ojos. «Tu estado está empeorando. No duermes por las noches. Hablas sola, escondes cosas y no las recuerdas. Ayer me acusaste de intentar envenenarte. Esos son tonterías». «Yo no he dicho eso», rebatió Delilah, aunque sí lo pensó. «¿Lo ves? Ni siquiera te acuerdas de eso», suspiró Rowan. «Delilah, te quiero. Quiero que te mejores. Los médicos te ayudarán a superar estado». Delilah picoteó su tortita con el tenedor en silencio. No tenía ganas de comer. Sentía que cualquier palabra, cualquier gesto sería utilizado en su contra como prueba de su locura. Mejor callar y ganar tiempo. «Mamá vendrá esta noche», dijo Rowan terminándose el café. «Quiere ayudarte con los preparativos de tu hospitalización. Hará una lista de cosas para llevar». «Qué amable», murmuró Delilah con mal disimulado sarcasmo. Rowan fingió no darse cuenta del tono. «Está preocupada por ti», dijo poniéndose en pie. «Tengo que ir a trabajar. Llámame si necesitas algo. Y por favor, tómate las pastillas de la mañana». Cuando la puerta se cerró tras él, Delilah tiró el desayuno sin tocar y sacó el teléfono. Intentó llamar a Bridget, pero descubrió que todos los contactos habían desaparecido. Rowan debía de haberlos borrado mientras dormía. Delilah sintió una oleada de ira. Había destruido metódicamente todas sus conexiones con el mundo exterior. La tienda estaba silenciosa y vacía. Delilah encendió las luces y puso la cafetera. El primer cliente no apareció hasta una hora más tarde. Un anciano que había encargado un ramo de flores para su aniversario de boda. Mientras hacía el pedido, Delilah intentó entablar conversación, desesperada por una interacción humana normal, pero el cliente era irascible y tenía prisa. El día avanza lentamente. A la hora de comer, el dolor de cabeza volvió con renovado vigor. Delilah cerró la tienda para su descanso y se tumbó en el pequeño sofá del fondo. Apenas cerró los ojos, sonó el teléfono. «Rowan, ¿qué tal estás?»,
Preguntó con ostentosa preocupación. He pensado en traerte algo de comer. No hace falta, gracias, contestó Dalila. Ya lo tengo todo. Bien, sonó decepcionado. No te olvides de cerrar pronto la tienda. Mamá vendrá a las 6. Cocinará tu asado favorito. Tras una breve conversación, Delilah volvió al trabajo. Las composiciones del aniversario necesitaban atención, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la velada con Gwyneth y al inevitable lunes que se acercaba. ¿Y si Rowan la llevaba a la fuerza a esa clínica? ¿Y si realmente estaba allí encerrada, drogada y perdiendo el control de su propia vida? A las 4, el pedido estaba listo. Delilah miró los 5 exuberantes ramos de rosas blancas y crema intercalados con delfinios azul claro. Un arreglo elegante para una reunión familiar. Normalmente este tipo de trabajo le producía satisfacción, pero hoy solo sentía fatiga y ansiedad. Dalila miró el reloj. Aún faltaba una hora para el cierre, pero no había clientes. Decidió cerrar pronto, no por la petición de Rowan, sino porque necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos antes de su velada con Gwyneth. Al cerrar, no se apresuró a volver a casa. Se detuvo primero en el supermercado, paseando lentamente entre las estanterías, retrasando su inevitable regreso. Luego se detuvo en una pequeña cafetería y pidió un café con leche, observando a los transeúntes a través de la ventana. Gente normal con vidas normales, sin conspiraciones, sin gaslighting, sin miedo a ser encerrada en una institución mental. En el coche, Delilah se dio cuenta de repente de que no quería volver a casa. Podía marcharse ahora mismo a otra ciudad, a otro estado, empezar de nuevo. Pero, ¿a dónde ir? No tenía acceso al dinero. Rowan controlaba todas las cuentas. ¿Y qué pasaría con la casa que había heredado de la tía Eleanor? ¿Debería renunciar a todo? Decidida a volver media hora antes de lo prometido, Delilah dirigió el coche hacia la casa. Tal vez podría pillar desprevenidos a Rowan y Gwyneth, oír algo que le ayudara a comprender sus planes. Al acercarse a la casa, vio el coche de Gwyneth aparcado en la entrada. Rowan también debía de haber vuelto. Su Lexus plateado estaba aparcado cerca. Delilah decidió aparcar un poco más adelante y acercarse a la casa por detrás, a través del jardín. Rodeó la casa con cautela y se acercó a las puertas francesas que daban al salón desde el jardín. Las cortinas no estaban completamente echadas y, a través del hueco, Delilah pudo ver parte del salón. Rowan y Gwyneth estaban sentados en el sofá, con 2 copas de vino sobre la mesita. Delilah abrió la ventana junto a la cocina, que siempre estaba mal cerrada, creando la corriente de aire de la que a menudo se quejaba. Menos mal que ahora podía oír la conversación que se desarrollaba en el salón a través de la ventana abierta. Cada vez es más desconfiada, dijo Rowan, haciendo girar su vaso con nerviosismo. Ayer me di cuenta de que no se tomaba las pastillas. Finge que se las traga y luego las esconde. Le dije que debería habérselas puesto en la comida desde el principio, dijo Gwyneth irritada. Esa mujer siempre fue demasiado lista para su propio bien. Eso es lo que he estado haciendo últimamente. Rowan bebió un sorbo de vino, poniéndoselo en el agua, en la comida. Pero ha empezado a rechazar lo que cocino. Anoche ni siquiera probó la cena. Entonces tenemos que acelerar las cosas. Gwyneth se inclinó más hacia su hijo. ¿Has dicho que la clínica estará lista el lunes? Sí, ya he rellenado el papeleo, asintió Rowan. Solo necesito su firma en el formulario de consentimiento, pero si se niega, hay una opción alternativa. El doctor Morrow está dispuesto a firmar el ingreso involuntario. Delilah es un peligro para sí misma y para los demás. Eso es lo que dirá el documento. Estupendo, sonrió Gwyneth. ¿Y la escritura de la casa? Delilah contuvo la respiración. Este era el verdadero motivo de todas estas manipulaciones. He preparado el poder notarial. Rowan sacó una carpeta de papeles del maletín que había junto al sofá. Cuando esté en la clínica se lo llevaré. Le diré que es solo una formalidad para poder pagar las facturas mientras la tratan. En las condiciones en que estará, después de toda la medicación, firmará sin mirar. Y entonces la casa será tuya. Gwyneth cogió la carpeta y echó un vistazo a los documentos. Pero, ¿y si se niega a firmar? Entonces tomaremos el camino más largo. Rowan cogió la carpeta y volvió a guardarla en el maletín. Si permanece en la clínica el tiempo suficiente
y los médicos confirman su incapacidad, podré obtener su custodia, y entonces todos sus bienes quedarán automáticamente bajo mi control. ¿Cuánto tardaría?, preguntó Gwyneth. Un mes, quizá dos, se encogió de hombros Rowan. Lo principal es mantenerla en la clínica. Con la medicación adecuada y sin contacto con el mundo exterior, empezará a perder la cabeza de verdad, y entonces nadie cuestionaría el diagnóstico. Gwyneth se rió, una risa seca y desagradable. «Sabes, hijo, a veces me das miedo», dijo, pero su voz sonaba más a admiración que a temor. «Pero el plan es bueno. Esta mujer nunca fue lo bastante buena para ti. Y ahora tendremos su casa. Una casa que vale al menos 2 millones», señaló Rowan. «En un barrio como este, con vistas al océano. Podríamos venderla y comprar algo adecuado para los dos, o alquilarla para tener unos ingresos fijos». «¿Y su tienda?», preguntó Gwyneth. «Está a su nombre, así que también será mía», sonrió Rowan. «La venderemos. No aporta muchos ingresos, pero los terrenos en ese barrio son caros». «¿Y la propia Dalila?», Gwyneth bajó la voz. «¿Qué será de ella?». Rowan se encogió de hombros con aire indiferente. «Se quedará en la clínica. Le han diagnosticado un trastorno mental grave y tardarán años en darle el alta. Sobre todo si yo, como su tutor, insisto en que continúe el tratamiento». «¿No interferirían sus parientes?», «Tim?», preguntó Gwyneth con inquietud. «No tiene a nadie», le recordó Rowan. «Sus padres han muerto. Su tía también. He aislado a sus amigos. Nadie luchará por ella». Gwyneth asintió satisfecha y levantó su copa. «Por el éxito de nuestro plan», dijo. «Unos días más y todo habrá terminado». «Por el éxito», dijo Rowan, brindando por su madre. «Deberían internarla en un manicomio, y todas sus propiedades serán nuestras». Dalila se apartó de la ventana, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Sus peores temores se habían confirmado. Durante todo este tiempo, Rowan y Gwyneth habían estado planeando enviarla a un manicomio, no para tratarla, sino para apoderarse de sus bienes. La habían manipulado deliberadamente, la habían aislado de sus amigos y le habían suministrado drogas psicotrópicas para que empezara a cuestionarse su cordura. La rabia y el miedo luchaban en su interior. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no pudo ver la verdadera cara del hombre con el que había vivido 6 años? ¿Qué iba a hacer ahora? Solo le quedaban unos días hasta el lunes, cuando Rowan planeaba llevarla a la clínica. Delilah caminó en silencio alrededor de la casa y regresó a su coche. Necesitaba tiempo para pensar, para trazar un plan. No podía volver a la casa ahora. Rowan y Gwyneth se darían cuenta enseguida, por la expresión de su cara, de que lo sabía todo. Y no podía delatarse. No ahora que por fin tenía pruebas de su conspiración. Entrando en el coche, Delilah se dirigió hacia el océano. Necesitaba un lugar para pensar en paz. La playa estaba casi vacía en esta época del año. El lugar perfecto para pensar. Aparcó en el paseo marítimo y caminó lentamente por la arena. El sol se deslizaba hacia la puesta, coloreando el cielo y el agua en tonos rosas y naranjas. La belleza de la naturaleza contrastaba con la oscuridad y la fealdad de la situación en la que se encontraba. Dalila se sentó en la arena y se rodeó las rodillas con los brazos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió claridad de pensamiento. Ahora que sabía la verdad, el miedo dio paso a la determinación. No permitiría que Rowan y Gwyneth destruyeran su vida. No permitiría que la encerraran en un psiquiátrico y le quitaran todo lo que apreciaba. ¿Pero qué hacer? ¿A quién pedir ayuda? ¿A la policía? Difícilmente creerán a una mujer considerada mentalmente inestable por su propio marido y psicólogo. ¿A sus amigos? Ha cortado todo contacto con ellos. ¿Abogado? Tal vez, pero ¿dónde encontrar un buen abogado de confianza? Delilah se quedó mirando el océano y poco a poco empezó a formarse un plan en su mente. No sería una víctima. Lucharía. Y el primer paso sería reunir pruebas. Tendría que grabar la confesión de Rowan y Gwyneth, encontrar los documentos de los que habían hablado e incluso ponerse en contacto con otro psicólogo para que hiciera una evaluación independiente. Mañana entraría en acción. Hoy, sin embargo, tiene que volver a casa y seguir fingiendo ser una mujer desprevenida, con problemas de memoria. No será fácil, dado lo que ha aprendido, pero no tiene elección. Delilah se levantó,
Se sacudió la arena de la ropa y caminó decidida hacia su coche. Por primera vez en semanas se sintió fuerte. No la doblegarían. Pagarían por todo lo que habían hecho. De vuelta en casa, Delilah encontró a Rowan y Gwyneth en la cocina. Estaban charlando animadamente sobre algo, pero se callaron de inmediato cuando apareció ella. Rowan sonrió tenso. «Aquí estás, cariño». Empezábamos a preocuparnos. «Snar, me han retenido en la tienda», mintió Delilah, intentando mantener la normalidad en su voz. «Tenía que terminar las composiciones para los Sanders». «Estás pálida», se acercó Gwyneth, fingiendo preocupación. «¿Quieres tumbarte? Te traeré un té». «Gracias, pero estoy bien». Delilah colgó el bolso en el gancho junto a la puerta. «Solo estoy cansada». «Mamá ha hecho tu asado favorito», dijo Rowan, pasándole el brazo por los hombros. «Y ha hecho una tarta de manzana de postre». Delilah asintió, tratando de no estremecerse ante su contacto. Ahora que sabía la verdad, apenas podía contenerse para no apartarle la mano. Pero no debía delatarse. No ahora, cuando por fin tenía la oportunidad de defenderse. «Huele delicioso», dijo con una sonrisa falsa. «Me cambiaré y bajaré a cenar». En el dormitorio, Delilah pudo por fin recuperar el aliento. Se quitó el abrigo y se sentó en el borde de la cama, intentando calmar su acelerado corazón. Tenía que proceder con cautela. Un paso en falso y Rowan y Gwyneth se darían cuenta de que conocía su plan. Después de ponerse la ropa de casa, Delilah se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro y llovía ligeramente. Pensó en lo que había oído hoy. Su marido y su suegra planeaban enviarla a un psiquiátrico para hacerse cargo de su casa y su negocio. ¿Cuánto tiempo llevaban planeándolo? ¿Desde el principio de su matrimonio? ¿O la idea había surgido después de que la tía Eleanor muriera y recibiera su herencia? Delilah sacudió la cabeza. Ahora no era el momento para esos pensamientos. Lo importante era idear un plan de acción. Lo primero era consultar a un abogado. No el que le había recomendado Rowan y que había redactado sus papeles, sino un profesional independiente que pudiera asesorarla objetivamente. Pero ¿cómo reunirse con un abogado cuando Rowan estaba vigilando todos sus movimientos? Delilah se acercó a su cómoda y sacó el último cajón. Allí, bajo una pila de jerseys, había una cajita de joyas que había heredado de su madre. Sacó una antigua pulsera de oro y algunos anillos de piedras preciosas. Con eso tendría suficiente para pagar un buen abogado, aunque tuviera que vender las joyas. Metiendo la caja en el bolsillo de sus pantalones caseros, Delilah bajó a cenar. Rowan y Gwyneth ya estaban en la mesa, hablando en voz baja. Volvieron a guardar silencio cuando ella llegó. «Aquí estás», sonrió Gwyneth con su falsa sonrisa. «Siéntate, querida, te pondré el asado». «Tiene una pinta deliciosa», dijo Delilah, sentándose frente a Rowan. Vio que su marido y su suegra intercambiaban rápidas miradas. «Gracias, Gwyneth». La cena transcurrió en un ambiente tenso. Rowan y Gwyneth mantuvieron una conversación informal, hablando del tiempo, de las últimas noticias, de los planes para el fin de semana. Delilah daba respuestas de una sola palabra, sin perder de vista su plato. No le cabía duda de que habían echado algo en la comida, así que fingió comer, pero apenas tocó el asado. «No estás comiendo nada, querida», dijo Gwyneth con fingida preocupación. «¿No te gusta?» «No, está muy bueno», contestó rápidamente Delilah. «Es que no tengo mucha hambre». Él merendó en la cafetería después del trabajo. «Tienes que mantener las fuerzas», insistió Gwyneth, poniéndole más asado en el plato. «Sobre todo ahora que vas a ir a terapia». Delilah notó que Rowan fruncía ligeramente el ceño, lanzando una mirada de advertencia a su madre. Obviamente, no quería que fuera tan directa con lo del tratamiento. «Gwyneth tiene razón», dijo, rectificando rápidamente la situación. «Necesitas fuerzas. Vamos, come al menos la mitad». Delilah asintió y siguió imitando la comida, moviendo los trozos por el plato y llevándose de vez en cuando el tenedor a la boca, pero sin tragar la comida. Afortunadamente, Rowan y Gwyneth estaban demasiado absortos en su conversación como para darse cuenta de esta treta. Después de cenar, Delilah se ofreció voluntaria para fregar los platos y así poder estar sola y ordenar sus pensamientos. Mientras trabajaba en el fregadero, Rowan y Gwyneth se trasladaron al salón para ver algún programa de televisión. Delilah oía sus risas y sus voces apagadas. Parecían tan corrientes, tan normales.
¿Quién habría pensado que detrás de aquella fachada se escondía un plan cruel y calculado? Cuando terminó de fregar los platos, Delilah subió al dormitorio alegando cansancio. Rowan se limitó a asentir sin apartar los ojos del televisor. Arriba, por fin pudo exhalar. Lo más difícil de su situación era seguir fingiendo que no sabía nada, sonriendo a las personas que planeaban destruir su vida. Sacando el móvil, Delilah abrió el navegador y empezó a buscar información sobre abogados especializados en derecho de familia. Necesitaba a alguien con experiencia que pudiera ayudarla en una situación tan difícil. Tras media hora de búsqueda, encontró Burke y Partners, un bufete especializado precisamente en estos casos. En la página web había un formulario para concertar una cita de consulta. Delilah lo rellenó indicando que la situación era urgente y pidió cita para el día siguiente. Después borró el historial del navegador y escondió el teléfono bajo la almohada. Ahora tenía que averiguar cómo salir de casa mañana sin levantar sospechas. Delilah se fue a la cama y fingió estar dormida cuando Rowan entró en la habitación 2 horas más tarde. Por la mañana se despertó antes que su marido y bajó en silencio a la cocina. Preparó café y miró el teléfono. Le habían confirmado una cita con su abogado a las 10 de la mañana. Ahora tenía que encontrar una razón convincente para marcharse. Cuando Rowan bajó a desayunar, ya tenía la historia preparada. «Buenos días», dijo Delilah mientras le servía el café. «Escucha, hoy tengo que pasarme temprano por la tienda. Tenemos una entrega de flores para la boda de Kingsley y aún no he encontrado sustituta para Noel. Creía que te ibas a tomar el día libre». Rowan frunció el ceño. «Necesitas descansar antes del lunes». «No puedo defraudar a mis clientes», dijo Delilah con firmeza. «Es un encargo importante y prometí cumplirlo hace mucho tiempo». Rowan vaciló, claramente reacio a dejarla ir sola. «Quizá pueda llevarte», sugirió. «Tengo una salida nocturna». «No hace falta», respondió Delilah rápidamente. «Puedo arreglármelas. Además, tengo que entregar los pedidos en las direcciones. Eso me llevará todo el día». Rowan aún parecía inseguro, pero finalmente asintió. «De acuerdo, pero llámame cuando llegues a la tienda. Y no te exijas demasiado, ¿vale?» «Claro», sonrió Delilah, tratando de parecer despreocupada. «Tendré cuidado». Media hora más tarde, ya estaba conduciendo hacia el despacho del abogado. El despacho de Burke y Asociados estaba situado en un moderno edificio del Distrito Financiero de Santa Mónica. Delilah aparcó en el aparcamiento subterráneo y tomó el ascensor hasta la quinta planta. La recibió una amable recepcionista que la hizo pasar al despacho de Liana Burke, propietaria del bufete y abogada de familia con experiencia. Liana parecía una mujer enérgica de mediana edad, de mirada perspicaz y modales seguros. «Señora Pembroke», dijo estrechando la mano de Delilah, «siéntese, por favor. He revisado su solicitud. ¿Indicó que la situación era urgente?» «Sí», asintió Delilah, tomando asiento en la silla frente al escritorio. «Solo me quedan 2 días para evitar el desastre». Le contó a Liana toda la historia, la herencia de su tía, el extraño comportamiento de su marido y su suegra, la conversación escuchada y el plan para enviarla a un psiquiátrico. «Quieren mi casa y mi negocio», terminó Delilah, «y están dispuestos a internarme en un psiquiátrico para salirse con la suya». Liana escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. Cuando Delilah terminó, la abogada se reclinó en la silla y golpeó el escritorio con el bolígrafo. «La situación es realmente grave», dijo, «pero no es desesperada. Lo primero que necesitamos son pruebas. Dices que oíste su conversación, pero ¿no tienes una grabación?» «No», dijo Delilah negando con la cabeza. «No estaba preparada para esto». «Ya veo. En ese caso tenemos que reunir pruebas lo antes posible». Liana empezó a enumerar objetos curvando los dedos. «En primer lugar, una grabación de sus conversaciones en las que discutan este plan. En segundo lugar, documentos sobre el supuesto tratamiento. Recetas, informes médicos, todo lo que puedas encontrar. En tercer lugar, pruebas de que te drogaron sin tu consentimiento». «¿Cómo consigo todo eso?», preguntó Delilah. «Rowan está vigilando todos mis movimientos. En primer lugar, necesitarás dispositivos de grabación». Liana abrió un cajón del escritorio y sacó una cajita. «Toma, es una grabadora de voz del tamaño de un mechero. Se activa con la voz y puede grabar hasta 12 horas. Y esto», mostró un pequeño aparato del tamaño de un botón, «es una minicámara. Se puede pegar a la ropa o esconder en la habitación». «No estoy segura de poder utilizar la cámara», dudó Delilah. «Rowan podría darse cuenta».
Entonces empieza con una grabadora, asintió Liana. Llévala siempre contigo. Graba todas las conversaciones que tengas con tu marido y tu suegra, sobre todo si empiezan a discutir el plan de enviarte a la clínica otra vez. Dalila asintió, cogió la grabadora y la guardó en el bolso. ¿Qué más puedo hacer? Busca los documentos de los que hablaba tu marido, le aconsejó Liana. Poderes, papeles de la clínica, quizá documentos sobre su situación financiera. Si tiene deudas, como sugieres, eso podría explicar sus motivos. Guarda documentos importantes en su despacho, recordó Dalila. En una caja fuerte. Pero no conozco el código. Mira en otra parte. La gente suele guardar copias de documentos importantes en más de un sitio. Hizo una pausa Liana. Una cosa más. Necesita una evaluación psiquiátrica independiente. Busca un médico que no tenga relación con tu marido y pide un informe sobre tu salud mental. Podría ser un argumento decisivo si esto llega a los tribunales. ¿Y si Rowan intenta llevarme a la clínica el lunes? Preguntó Delilah con ansiedad. No se lo permitas, dijo Liana con firmeza. No firmes ningún documento. Si insiste, dile que llamarás a la policía. Y hazlo si es necesario. Pero el lunes deberíamos tener pruebas suficientes para evitar semejante escenario. Dalila asintió, sintiendo una oleada de determinación. Por fin tenía un aliado y un plan de acción. ¿Cuánto costarán sus servicios? Preguntó sacando una caja de joyas. Liana dijo una cantidad y Delilah le entregó el brazalete y uno de los anillos sin dudarlo. Esto debería bastar para el pago inicial, dijo. Pagaré el resto cuando recupere el control de mis finanzas. Trato hecho, le estrechó la mano Liana. Haré un recibo por los objetos de valor como pago. Y recuerde, señora Pembroke, que el tiempo corre en nuestra contra. Actúe deprisa, pero con cuidado. Al salir del despacho de la abogada, Delilah se sintió llena de energía. Ahora tenía un plan y apoyo profesional. Ya no estaba sola en esta lucha. Su siguiente parada fue la tienda. Necesitaba comprobar las entregas para la boda de Kingsley para que su explicación de esta mañana no resultara ser una mentira. Además, la tienda era el único lugar donde podía sentirse a salvo de la vigilancia de Rowan. En la tienda, Delilah llamó a su marido a primera hora, como había prometido. Rowan parecía preocupado y le preguntó cómo se encontraba y si necesitaba ayuda. Delilah le aseguró que estaba bien y terminó rápidamente la llamada, refiriéndose a los clientes. Luego se ocupó del pedido de la boda mientras contemplaba un plan sobre cómo proceder. Al mediodía, el trabajo estaba terminado y Delilah decidió que era hora de empezar a reunir pruebas. Llamó a una tienda de electrónica y encargó 2 cámaras en miniatura con acceso remoto. Dijo que las recogería ella misma en una hora. Luego llamó a una farmacia y encargó un test rápido de drogas psicotrópicas, de los que se utilizan para detectar la presencia de drogas en las bebidas. 2 horas más tarde, armada con todo lo que necesitaba, Delilah regresó a casa. Rowan, por suerte, aún no había regresado del trabajo, y Gwyneth, a juzgar por la ausencia de su coche, también se había ido a otra parte. Esto dio a Delilah la oportunidad perfecta para instalar cámaras y buscar documentos. Colocó la primera cámara en el salón, oculta en un jarrón de flores artificiales sobre la repisa de la chimenea. La segunda se colocó en el estudio de Rowan, camuflada entre los libros de la estantería. Ambas cámaras estaban configuradas para transmitir imágenes a su teléfono a través de una aplicación segura. Delilah comenzó entonces su búsqueda de documentos. El despacho de su marido era el lugar perfecto para empezar. Revisó metódicamente cajones, estanterías y armarios. En el último cajón del escritorio, bajo una pila de revistas, encontró una carpeta etiquetada como Delilah, historial médico. Dentro había informes del Dr. Smithson y del Dr. Morrow, recetas de psicofármacos, un consentimiento de hospitalización con una línea en blanco para su firma, y lo que más sorprendió a Delilah, fotos claramente manipuladas de ella supuestamente atendida por el Dr. Smithson. Rápidamente, Delilah hizo una foto de todos los documentos en su teléfono y devolvió la carpeta a su sitio. Siguió buscando y encontró otra carpeta en otro cajón, esta vez con documentos financieros. Tras echarles un rápido vistazo, se dio cuenta de que Rowan estaba endeudado hasta las cejas. Facturas de casinos, contratos de préstamo, avisos de morosidad. Todo apuntaba a graves problemas financieros. Delilah fotografió también esos documentos. No podía entrar en la caja fuerte sin el código, por supuesto,
Pero bajo el escritorio de Rowan, pegado con cinta adhesiva en la parte inferior, encontró un sobre. En él había un poder notarial, el mismo del que había hablado Rowan, que le otorgaba el control total de su patrimonio. El documento estaba totalmente preparado, solo faltaba su firma. Una vez terminado el estudio, Delilah se dirigió al cuarto de baño. Sacó las pruebas rápidas y comprobó el contenido de los varios viales de medicación que Rowan le había dado. Como sospechaba, las pastillas contenían potentes drogas psicotrópicas capaces de provocar desorientación, somnolencia y confusión. Tomó fotografías de los resultados de las pruebas y de los viales de droga. A continuación, Delilah fue a la cocina y comprobó la botella de agua que Rowan le había dejado aquella mañana. El análisis mostró la presencia de las mismas sustancias. Vertió el agua y la sustituyó por agua del grifo. Cuando terminó de recoger las pruebas, Delilah llamó a Liam Burke y le informó de sus hallazgos. Estupendo, aprobó la abogada. Ahora tenemos pruebas documentales de su plan, pero aún necesitamos una grabación en la que lo admitan, y el informe de un psiquiatra independiente. Intentaré instigar esa conversación esta noche, dijo Delilah. En cuanto a un psiquiatra, ¿puede recomendarnos uno? Sí, la doctora Eleanor Chang está especializada en este tipo de cosas. Pediré cita para mañana. Cuando terminó de hablar, Delilah oyó el ruido de un coche que se detenía. Rowan había vuelto. Escondió rápidamente el teléfono y se preparó para hacer el papel de esposa desprevenida. La velada transcurrió en un tenso simulacro. Delilah sonreía, mantenía una conversación, fingía comer la cena que Rowan había preparado, aunque en realidad tiraba discretamente la comida. La grabadora que llevaba en el bolsillo de su Rebeca casera registraba cada palabra. Después de cenar, mientras se trasladaban al salón para ver la televisión, Delilah decidió provocar una conversación sobre su inminente hospitalización. Rowan, estaba pensando en lo del lunes, empezó intentando mantener la voz baja y preocupada. Sobre esta clínica, no estoy segura de estar preparada. Rowan dejó el papel a un lado y la miró detenidamente. Cariño, ya lo hemos hablado. Necesitas ayuda profesional. El doctor Morrow cree que es la mejor opción. ¿Pero no puedes continuar el tratamiento como paciente ambulatoria?, preguntó Delilah. ¿Podría tomar la medicación en casa, ir a sesiones de asesoramiento? No, dijo Rowan con firmeza. Tu estado requiere un enfoque más serio. Además, bajó la voz, no siempre te tomas la medicación tal como te la han recetado. Ya lo sé. Delilah fingió vergüenza. Es que a veces se me olvida. Exacto. Rowan la cogió de la mano, suavizando la voz. La clínica cuidará de ti. Se asegurarán de que tomes toda la medicación que necesites. No tardarán mucho, te lo prometo. ¿Y la casa? ¿Y la tienda? Delilah hizo una pausa. ¿Quién va a hacer todo eso mientras yo esté allí? No te preocupes por eso, dijo Rowan con tono tranquilizador. Yo me ocuparé de todo. Tú solo tienes que pensar en ponerte bien. Delilah se fijó en el brillo de sus ojos, codicioso y calculador. Ahora que sabía la verdad, podía ver a través de él. ¿Estás segura de que puedes soportarlo?, continuó ingenuamente. Tienes un trabajo, tus propias preocupaciones. Lo organizaré todo, le aseguró Rowan. Puede que tenga que firmar algunos papeles para poder gestionar nuestros asuntos. Pero eso no es más que una formalidad. ¿Qué tipo de papeles?, preguntó Delilah como si no lo entendiera. No mucho, dijo Rowan con un gesto de la mano. Un poder notarial, algo así. No te preocupes, lo tendré listo. Delilah asintió, fingiendo resignación y confusión. Por dentro se sentía triunfante. El propio Rowan había admitido que iba a conseguir un poder notarial para su patrimonio. La grabadora que llevaba en el bolsillo seguía grabando. Muy bien, dijo en voz baja. Si crees que es lo mejor. Claro que sí, sonrió Rowan y le acarició la cabeza como a un niño. Confía en mí. Solo quiero lo mejor para ti. Delilah contuvo el impulso de apartarle la mano. En lugar de eso, sonrió débilmente y dijo que estaba cansada y que quería acostarse pronto. Rowan no se opuso. Al parecer pensaba que la conversación había sido un éxito y que ella había aceptado su destino. En el dormitorio, Delilah sacó la grabadora y comprobó la grabación. Todo era claramente audible. Desde luego no era suficiente para probar por completo su plan, pero era un comienzo. Mañana intentaría grabar la conversación de Rowan con Gwyneth. Tal vez fueran más francas entre ellas. Tumbada en la cama,
fingiendo estar dormida cuando Rowan entró en la habitación, Delilah se sintió extrañamente tranquila. El miedo y la desesperación habían sido sustituidos por determinación. Ya no era una víctima indefensa. Estaba reuniendo pruebas, preparando armas contra quienes querían destruirla. Mañana vería a un psiquiatra. Obtendría un informe sobre su salud mental. Reuniría más pruebas. Y el domingo. El domingo estará lista para contraatacar. La mañana del domingo era sorprendentemente clara. Los primeros rayos de sol brillaban a través de las persianas, pintando rayas de luz en la pared del dormitorio. Delilah estaba tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo. Hoy era el día que lo cambiaría todo. El día en que recuperaría el control de su vida. Había conseguido reunir una cantidad impresionante de pruebas en las últimas 24 horas. La reunión de ayer con la doctora. Eleanor Chang, una psiquiatra experimentada recomendada por Liana Burke, había sido un éxito. Tras un minucioso examen, la doctora Chang emitió un informe oficial en el que confirmaba que Delilah no padecía ningún trastorno mental. Además, los análisis revelaron restos de potentes psicofármacos en su cuerpo, que alguien le había suministrado sistemáticamente. Pero el gran golpe fue la grabación de una conversación entre Rowan y Gwyneth. Al parecer, la noche anterior, cuando Delilah se acostó temprano, quejándose de dolor de cabeza, su marido y su suegra mantuvieron una conversación privada en la cocina. Una cámara oculta y una grabadora de voz, preinstaladas por Delilah, grabaron su conversación con todo lujo de detalles. Hablaban abiertamente, sin ser conscientes de la vigilancia, y sus palabras no dejaban lugar a dudas de sus intenciones. Mañana es el último día de su libertad, dijo Rowan, sirviéndose vino a sí mismo y a su madre. La llevaremos a la clínica el lunes por la mañana. El doctor Morrow ya ha preparado todo el papeleo para la hospitalización involuntaria. ¿Y si se resiste?, preguntó Gwyneth. No se preocupe. Esta noche le daré un somnífero fuerte. Por la mañana estará como un zombi, dócil y desorientada. La meteremos en el coche y, cuando vuelva en sí, será demasiado tarde. Delilah se estremeció al recordar aquella conversación. En efecto, casi habían conseguido llevar a cabo su plan. Si no les hubiera oído el viernes, si no hubiera entrado en acción, mañana mismo podrían haberla encerrado en un psiquiátrico, drogada, incapaz de defenderse. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Delilah se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Rowan. Dormía profundamente, incluso roncaba ligeramente. Anoche había bebido más de lo habitual, celebrando con Gwyneth el inminente éxito de su plan. Delilah se dirigió en silencio al cuarto de baño y cerró la puerta. Sacando el teléfono, envió un mensaje rápido a Liana Burke. Todo listo. Te espero a las 10. Después de ducharse y vestirse, Delilah bajó a la cocina y preparó café. Los domingos solía hacer tortitas para Rowan, pero hoy decidió saltarse las tostadas. Era poco probable que ni ella ni su marido tuvieran apetito después de lo que estaba a punto de ocurrir. Hacia las 8 Rowan bajó las escaleras, bostezando y frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días», murmuró dirigiéndose a la cafetera. «No he dormido bien. ¿Demasiado vino anoche?», preguntó Delilah, tratando de mantener un tono de voz informal. Tal vez. Rowan se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. «¿Qué planes tienes para hoy?». «No mucho», mintió Delilah. «Quiero aclarar las cosas antes de... mañana». Rowan asintió. Sus ojos brillaron por un momento. «Es una buena idea. Quizá pueda ayudar». «No tienes por qué», respondió Delilah rápidamente. «Será mejor que descanses esta noche. Mañana va a ser un día ajetreado». «Lo que tú digas». Rowan se encogió de hombros y dio un sorbo a su café. «Mamá vendrá a comer. Quiere hablar contigo antes del viaje». «Estupendo», se obligó Delilah a sonreír. «Me alegraré de verla». Rowan enarcó las cejas, sorprendido, pero no dijo nada. Al parecer atribuyó su inusual cortesía a los efectos de la medicación. Después del desayuno, Delilah subió al dormitorio, aparentemente para empezar a hacer las maletas. En realidad tenía que preparar todo el papeleo y las pruebas para la próxima reunión. Colocó las carpetas en el orden correcto, comprobó que todos los registros estuvieran guardados en su teléfono y en la tarjeta flash. A las 9:30 bajó las escaleras y encontró a Rowan en el salón viendo el canal de deportes. «Rowan», se dirigió a él, intentando mantener la calma. «Necesito que me expliques algo». «¿Qué cosa?».
Se volvió hacia ella, frunciendo ligeramente el ceño. Estos documentos, Delilah le entregó una carpeta. Los encontré en tu despacho. Rowan palideció al ver la carpeta con la etiqueta Delilah, historial médico. Se puso en pie con el rostro contorsionado por la ira. ¿Has rebuscado entre mis cosas? Siseó. ¿Cómo te atreves? Son documentos sobre mí, Rowan, dijo Delilah con firmeza. Tengo derecho a saber lo que dicen. Estás enferma, Delilah, intentó recomponerse Rowan con voz más suave, más tranquilizadora. Tu estado está empeorando. Te estás volviendo paranoica, desconfiada. Todo forma parte de tu enfermedad, ¿no es cierto? Dalila cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y esos informes médicos falsos que nunca he visto? ¿Las fotos retocadas? ¿También forman parte de mi enfermedad? El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Rowan se sobresaltó. Claramente no esperaba visitas. ¿Quién es? Preguntó tenso. Abre y averígualo, contestó Delilah, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Rowan se dirigió a regañadientes hacia la puerta. Cuando la abrió, se quedó inmóvil. 4 personas estaban en el umbral. Liana Burke, la doctora Eleanor Chang, un agente de policía y un joven con traje de negocios al que Delilah no había visto nunca. ¿Qué ocurre? Rowan se volvió hacia Delilah. ¿Quiénes son estas personas? Me llamo Liana Burke. Soy la abogada de la señora Pembroke. Se presentó Liana, entregándole a Rowan una tarjeta de visita. Y ellos son la doctora Eleanor Chang, psiquiatra, el agente Michael Rodríguez y el señor James Oliver, investigador privado. Nos gustaría hablar con usted sobre algunas circunstancias preocupantes. Rowan se quedó helado, con la cara blanca como la tiza. Delilah vio un destello de pánico en sus ojos. No sé a qué se refiere, dijo por fin. Mi mujer está enferma y necesita atención médica. Si está aquí por sus fantasías paranoicas... Por favor, pase al salón, le interrumpió Liana. Le aseguro que todo se aclarará muy pronto. Rowan dejó pasar de mala gana a los visitantes y cerró la puerta. En ese momento se detuvo el coche de Gwyneth. Delilah se dio cuenta de que Rowan le lanzaba una mirada de pánico. ¿Has invitado hoy a tu madre? Preguntó Lien, dándose cuenta de la mirada. Estupendo. Solo tenemos que hablar con las dos. Gwyneth entró en la casa y miró desconcertada a los desconocidos. ¿Qué está pasando aquí, Rowan? Preguntó, poniéndose instintivamente al lado de su hijo. La señora Pembroke, padre, supongo. Liana le tendió una segunda tarjeta. Pase, por favor. Tenemos muchas preguntas para usted y su hijo. Todos se acomodaron en el salón. Rowan y Gwyneth en el sofá, claramente tensos y recelosos. Delilah se sentó en el sillón de enfrente, con Liana a su lado. La doctora Chang, la agente Rodríguez y el detective Oliver ocuparon los asientos restantes. Liana empezó abriendo el maletín y sacando una carpeta con documentos. Represento a Delilah Pembroke en un caso de maltrato psicológico sistemático, intento de detención ilegal y posesión fraudulenta. ¿De qué demonios estás hablando? Gwyneth estaba indignada. Mi hijo ha tenido que soportar el comportamiento anormal de esta mujer durante años. Necesita tratamiento. Es un punto de vista interesante, replicó Liana con calma. Sobre todo a la luz de lo que hemos descubierto. Doctora Chang, ¿podría compartir los resultados de su examen? La doctora Chang asintió y sacó su carpeta. Ayer le hice un examen psiquiátrico completo a la señora Pembroke, dijo. No había signos de enfermedad mental, pero había rastros de potentes drogas psicotrópicas en su organismo que causan síntomas similares a los de un trastorno mental. Somnolencia, desorientación, confusión. No puede ser, murmuró Rowan. Está muy enferma. Tenemos otras pruebas, continuó Liana, encendiendo el portátil. Por ejemplo, esta grabación de su conversación con su madre. En la pantalla apareció un vídeo. Rowan y Gwyneth están en la cocina, discutiendo un plan para enviar a Delilah a una clínica y apoderarse de sus pertenencias. Hay que internarla en un manicomio y todas sus posesiones serán nuestras. Se oye claramente la voz de Rowan. Gwyneth se puso pálida y se agarró el corazón. Rowan apretó los puños con el rostro contorsionado por la rabia. Esto es ilegal, siseó. No tenías derecho a grabarnos sin nuestro consentimiento. En California es legal grabar conversaciones en la propia casa sin consentimiento si hay sospechas razonables de conspiración criminal.
explicó Liana con calma. Y la señora Pembroke tenía más que sospechas razonables. También tenemos resultados de análisis que demuestran la presencia de drogas psicotrópicas en la comida y la bebida que usted ofrecía regularmente a su mujer, añadió el detective Oliver. ¿Y los historiales médicos falsos que usted creó? ¿Qué es lo que quieren?, preguntó finalmente Rowan, dándose cuenta de que no tenía sentido defenderse. Queremos justicia, contestó Liana. Y estas son nuestras condiciones. 1. Abandona esta casa inmediatamente y no vuelvas a acercarte a la señora Pembroke. 2. El divorcio se concluirá lo antes posible, sin reclamación alguna, sobre los bienes de la señora Pembroke. 3. Ambos firmarán una confesión de que planearon esta conspiración y aceptarán una orden de alejamiento. ¿Y si nos negamos?, preguntó Rowan con los ojos entrecerrados. Entonces el agente Rodríguez os detendrá ahora mismo por intento de detención ilegal, fraude y lesiones, replicó Liana con calma. Y con las pruebas que tenemos, pasaréis al menos 10 años en la cárcel. Se hizo un gran silencio en la sala. Rowan y Gwyneth intercambiaron miradas de desesperación y rabia. Nunca firmaré una confesión, dijo finalmente Rowan. Sería autoinculparme. En ese caso, suspiró Liana. Agente Rodríguez, por favor, detenga al señor Pembroke. El agente se levantó y sacó las esposas. Un momento, chilló Gwyneth. Tiene que haber otra salida. La única salida es aceptar nuestras condiciones, dijo Liana con firmeza. Y cuanto antes lo hagáis, mejor para todos. Rowan miró a Dalila con odio. Tú planeaste todo esto, siseó. No eres una víctima tan inocente, ¿verdad? Me estoy protegiendo, Rowan, replicó Delilah con calma. Después de oírte a ti y a tu madre planear enviarme a un psiquiátrico por mi casa, diría que mi reacción fue bastante apropiada. Rowan bajó la cabeza, dándose cuenta de que había perdido. De acuerdo, dijo finalmente. Firmaré lo que haga falta. Liana sacó los documentos que había preparado, la confesión, el consentimiento de divorcio sin reclamación de bienes, la orden de alejamiento. Rowan y Gwyneth firmaron cada hoja lentamente, con aparente reticencia. Ahora, dijo Liana mientras recogía los papeles, tenéis exactamente una hora para recoger vuestros efectos personales y abandonar esta casa. El agente Rodríguez se quedará aquí para asegurarse de que no se lleva nada que no les pertenezca personalmente. ¿Una hora? Gwyneth estaba indignada. Pero hay tantas cosas aquí. Ropa, documentos personales, artículos de higiene, enumeró Liana. Todo lo demás se queda aquí y será inventariado por el detective Oliver. Rowan se levantó, con la cara blanca de rabia contenida. «Te vas a arrepentir de esto», susurró, mirando a Delilah. «No sabes lo que has hecho». «¿Es una amenaza, señor Pembroke?», intervino el agente Rodríguez. «Porque si lo es, puedo arrestarte ahora mismo». Rowan negó con la cabeza y se dirigió a las escaleras. «Vamos, mamá. Tenemos que recoger nuestras cosas». Gwyneth siguió a su hijo, lanzando a Delilah una mirada de odio. El agente Rodríguez lo siguió para supervisar el proceso. Cuando desaparecieron escaleras arriba, Delilah por fin se permitió relajarse. Respiró hondo y sintió que la tensión de las últimas semanas empezaba a desaparecer. «Lo ha hecho muy bien, señora Pembroke», dijo Liana, dándole una palmada en el brazo. No mucha gente habría podido mantener la compostura en una situación como aquella. La hora pasó rápidamente. Rowan y Gwyneth bajaron con varias maletas y bolsas. Parecían derrotadas, pero aún había rabia en sus ojos. «Nos vamos», dijo Rowan secamente. «Pero aún no ha terminado». «Sí, señor Pembroke», replicó Liana. «Y le aconsejo encarecidamente que lo acepte. De lo contrario, las consecuencias serán muy desagradables». Rowan y Gwyneth caminaron en silencio hacia la salida. En la puerta Rowan se volvió por última vez. «Podrías haberme dado el divorcio y parte de la casa», dijo mirando a Delilah. «Podríamos habernos separado pacíficamente, pero elegiste la guerra». «No, Rowan», sacudió Delilah la cabeza. «Elegiste la guerra cuando decidiste internarme en un psiquiátrico por mi propiedad. Solo me estaba defendiendo». Rowan no dijo nada. Salió dando un portazo. A través de la ventana, Dalila vio cómo él y Gwyneth cargaban sus cosas en el coche y se alejaban. «Eso es todo», dijo Liana. «Puede irse, señora Pembroke. Su casa vuelve a pertenecerle a usted sola». Dalila se hundió lentamente en la silla, con los ojos llenos de lágrimas. No de dolor,
sino de alivio y cansancio. 6 años de matrimonio habían terminado en una hora. El hombre en quien había confiado había resultado ser un monstruo dispuesto a destruirla por dinero. Delilah colocó el último jarrón de peonías en la estantería y dio un paso atrás, evaluando el arreglo. Las flores rosas, blancas y crema creaban un delicado conjunto primaveral que sin duda llamaría la atención de los transeúntes. 6 meses después de los dramáticos acontecimientos, la tienda Flower Fantasies no solo sobrevivió, sino que floreció bajo su cuidadosa dirección. La campana situada sobre la puerta tintineó melodiosamente, anunciando una visita. «Tiene un aspecto increíble», dijo Bridget Whitehall al entrar en la tienda con 2 vasos de café en las manos. «Como siempre, tienes un gusto impecable». «Gracias», sonrió Delilah mientras aceptaba el café. «Hoy ha llegado el primer lote de peonías de la temporada. No he podido resistirme». Bridget se acomodó en una pequeña silla cerca de la encimera, mientras Delilah limpiaba la superficie de trabajo. «¿Qué tal tu cita de anoche?», preguntó Bridget con una sonrisa socarrona. Delilah se sonrojó ligeramente. Después de divorciarse de Rowan, hacía tiempo que evitaba siquiera pensar en una nueva relación. Pero hacía 3 semanas, durante una recaudación de fondos para un centro de violencia doméstica, había conocido a Noah Finch, arquitecto y voluntario del centro. «Fue agradable», respondió Delilah con cautela. «Fuimos a ese nuevo restaurante del Paseo Marítimo. Hablamos de libros, de música. Noah es un conversador interesante». «¿Y?» Bridget se inclinó hacia adelante, esperando una respuesta. «Y quedamos en vernos este sábado», sonrió Delilah. «Quiere enseñarme una exposición de escultura moderna». «Me alegro por ti». Bridget le apretó la mano. «Te mereces ser feliz después de todo lo que has pasado». Delilah sintió agradecida. Bridget había sido una de las primeras en apoyarla tras el divorcio. Cuando había estallado el escándalo con Rowan y Gwyneth, muchos amigos comunes habían adoptado una actitud de espera, sin saber a quién creer. Pero Bridget se puso inmediatamente del lado de Delilah, ayudándola a reconstruir su dañada reputación y a hacer frente a las secuelas emocionales de la traición. «Por cierto, ¿viste las noticias de anoche?», preguntó Bridget, sacando su teléfono. «No, estaba ocupada preparándome para mi cita», admitió Delilah. «¿Era importante?». «Se podría decir que sí». Bridget le tendió el teléfono con la noticia abierta. Su exnovio lo había vuelto a hacer. Delilah cogió el teléfono y empezó a leer. Con cada línea sus ojos se abrían de sorpresa. «Ex recepcionista de hotel y su madre acusados de estafa e intento de detención ilegal», decía el titular. El artículo explicaba cómo Rowan Pembroke y su madre, Gwyneth, habían intentado llevar a cabo una estafa con una tal Veronica Hammond, una viuda adinerada de unos 60 años. Rowan, que había aceptado un trabajo con ella como chofer 3 meses antes, se ganó rápidamente la confianza de la solitaria mujer. Según la víctima, él y su madre empezaron a administrarle en secreto drogas psicotrópicas en un intento de convencerla de que estaba desarrollando demencia, y luego planearon enviarla a una institución para hacerse con el control de su patrimonio. El plan se descubrió gracias a la vigilancia del ama de llaves de la señora Hammond, que se percató del extraño comportamiento de Rowan y de la manipulación de los fármacos. Informó del asunto a la sobrina de la anciana, que instaló cámaras ocultas y recogió pruebas. El expediente del caso también mencionaba una investigación previa sobre Pembroke, que se había archivado debido a la negativa de su exmujer a presentar cargos. «Increíble», susurró Delilah, devolviéndole el teléfono. En realidad había vuelto a intentarlo. No había aprendido nada. Pero esta vez no tuvo suerte, comentó Bridget. El artículo decía que él y su madre podían enfrentarse a 10 años de cárcel, y esta vez no había negociación. Delilah se sentó en su silla, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, se sentía aliviada de que Rowan y Gwyneth recibieran por fin lo que se merecían. Por otra, sentía lástima por Veronica Hammond, que se había convertido en su nueva víctima. «Ojalá hubiera ido a juicio», se dijo pensativa. «Quizá entonces Verónica no habría resultado herida». «No te culpes», dijo Bridget con severidad. «Hiciste lo que creíste correcto en aquel momento. Te protegiste a ti misma y a tu hogar. Nadie podía predecir que intentarían repetir el plan tan pronto». Delilah asintió, reconociendo el punto de vista de su amiga. Después de aquel memorable domingo en que Rowan y Gwyneth se habían visto obligados a abandonar su casa,
Ella había optado, en efecto, por la vía más rápida e indolora. El divorcio finalizó en un tiempo récord, sin litigios ni escándalos públicos. Delilah solo quería una cosa: olvidar aquella pesadilla y empezar de nuevo su vida. Las primeras semanas tras la ruptura fueron las más duras. A pesar del apoyo de Liana Burke, del Dr. Chang y de los amigos que poco a poco iban volviendo a su vida, Delilah se despertaba a menudo por la noche sudando frío, atormentada por pesadillas. Soñaba que estaba encerrada en un psiquiátrico, drogada, y que nadie creía sus palabras. En momentos así, tardaba en darse cuenta de la realidad. Estaba en casa, a salvo. Rowan ya no tenía poder sobre ella. Poco a poco, con la ayuda de sesiones regulares de terapia, las pesadillas se hicieron menos frecuentes y luego cesaron por completo. Delilah aprendió a confiar de nuevo en la gente, aunque ahora lo hacía de forma más consciente, no a ciegas. Dejó de dudar de su juicio y sus percepciones, una de las consecuencias más dolorosas del gaslighting. La señora Hammond se pondrá en contacto con usted, dijo Bridget, interrumpiendo sus cavilaciones. El artículo dice que sus abogados quieren hablar con usted como víctima anterior. Por supuesto, ayudaré en todo lo que pueda, asintió Delilah. Nadie se merece lo que yo he sufrido. El timbre sonó para anunciar la llegada de un nuevo cliente. Una mujer joven entró en la tienda con una carpeta marrón en las manos. Buenos días, dijo. Busco a Delilah Pembroke. Soy yo, respondió Delilah levantándose de la silla. Me llamo Samantha Ross. Soy la asistente jurídica de Verónica Hammond. La mujer le tendió una tarjeta de visita. Hemos intentado ponernos en contacto con usted por teléfono, pero no hemos tenido suerte. Cambié de número después del divorcio, explicó Delilah. ¿En qué puedo ayudarles? A la señora Hammond y a sus abogados les gustaría reunirse con usted, dijo Samantha. Tu experiencia e información podrían ser muy útiles para el caso contra Rowan y Gwyneth Pembroke. Delilah miró a Bridget, que asintió como diciendo, «Te lo dije». «Por supuesto que estoy dispuesta a ayudar», contestó Delilah. «¿Cuándo y dónde está prevista la reunión?» «Esta noche a las 5 en el despacho de nuestro bufete, si te viene bien». Samantha le entregó la dirección escrita en el reverso de su tarjeta de visita. La señora Hammond le estará muy agradecida por su ayuda. «Allí estaré», prometió Delilah. Cuando la asistente se marchó, Delilah y Bridget intercambiaron miradas. «Parece que tu pasado vuelve a alcanzarte», dijo Bridget. «Pero esta vez puedo aprovechar la experiencia para ayudar a otra persona», replicó Delilah. «Y tal vez cerrar por fin ese capítulo de mi vida». El día pasó volando con las preocupaciones habituales. Cuando Bridget se marchó, Delilah se ocupó de los nuevos pedidos. Habló con los proveedores y ayudó a su nueva ayudante, Emma, a acostumbrarse al sistema contable. Gracias al éxito de una campaña publicitaria y a las recomendaciones de clientes satisfechos, la tienda iba mejor que nunca. Delilah incluso pensó en ampliar el negocio, tal vez abriendo una segunda tienda en otro barrio de Santa Mónica, o lanzando un servicio de decoración de espacios con plantas vivas. A las 4:30 cerró la tienda, dejando que Emma terminara el último de sus pedidos, y fue a reunirse con Verónica Hammond. El bufete de abogados Barrows and Partners estaba ubicado en un moderno edificio de cristal y hormigón en el distrito financiero de la ciudad. Cuando Delilah llegó a la 15ª planta, dio su nombre a la amable recepcionista, que inmediatamente la condujo a una espaciosa sala de reuniones. Allí la esperaban una elegante mujer de pelo gris, a la que Delilah identificó inmediatamente como Verónica Hammond, dos hombres con traje de negocios y Samantha Ross, que le resultaba familiar. «Señora Pembroke, gracias por venir», se adelantó uno de los hombres. «Soy Geoffrey Burrows, represento a la señora Hammond. Este es mi colega Alan Price, y por supuesto, la propia señora Hammond. Por favor, llámenme Delilah», estrechó las manos extendidas. «Hacía mucho tiempo que no me apellidaba Pembroke». «Ya veo», asintió Burrows. «Toma asiento, Delilah. Le agradecemos mucho que haya accedido a ayudarnos». Cuando todos estuvieron sentados, Verónica Hammond miró detenidamente a Delilah. «En primer lugar, quiero decirte cuánto siento que hayas pasado por lo mismo que yo», dijo con voz grave y melodiosa. «Cuando descubrí que no era la primera víctima de esta gente, sentí horror y rabia». «Entiendo cómo te sientes», asintió Delilah. «Y me alegro de que pudieras desenmascararlos antes de que te hicieran un daño irreparable».
Solo gracias a mi ama de llaves, Marta, suspiró Verónica. Vio a Rowan echando algo en mi té, y entonces mi sobrina y yo encontramos un arsenal de drogas psicotrópicas entre sus cosas, junto con el papeleo de mi hospitalización voluntaria. Delilah sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La historia le resultaba aterradoramente familiar. Si no es ningún secreto, ¿cómo conociste a Rowan?, preguntó. Vino a través de un anuncio para un trabajo de conductor, respondió Verónica. Mi vista se había deteriorado y los médicos me aconsejaron que no condujera. Rowan era encantador, atento, con excelentes referencias. Ni siquiera comprobé su autenticidad. Sacudió la cabeza. Fue una estupidez. No te culpes, dijo Delilah en voz baja. Rowan es un maestro de la manipulación. Estuve casada con él 6 años y no vi su verdadera cara hasta que fue casi demasiado tarde. De eso queríamos hablar, intervino Jeffrey Burroughs. Delilah, sabemos que decidiste no presentar cargos contra Rowan y su madre a cambio de un rápido divorcio y la renuncia a reclamar tus propiedades. Sí, es cierto, asintió Delilah. Parecía lo mejor que podía hacer en aquel momento. Solo quería olvidar toda la pesadilla y seguir adelante. Un deseo perfectamente comprensible, asintió el abogado. Pero ahora la situación ha cambiado. Tenemos la oportunidad no solo de llevar a Rowan y Gwyneth ante la justicia por sus acciones contra la señora Hammond, sino también de sentar un precedente para casos similares. Y su testimonio podría fortalecer nuestro caso considerablemente. ¿Qué quiere que haga exactamente?, preguntó Delilah. Queremos que testifiques ante el tribunal, contestó Burroughs. Habla de tu experiencia, de los métodos que utilizaron Rowan y Gwyneth. Ayudará al jurado a ver que el caso de la señora Hammond no fue un accidente o un malentendido, sino parte de un patrón sistemático de actividad delictiva. Delilah se lo pensó un momento. La idea de enfrentarse de nuevo a Rowan en el tribunal la incomodaba, pero, al mismo tiempo, se sentía responsable ante Verónica y otras posibles víctimas. Sorry, lo aceptaré, dijo finalmente. Si mi testimonio sirve para ponerlos entre rejas y evitar otros casos similares, estoy dispuesta a hacerlo. Gracias, querida. Verónica Hammond le apretó la mano agradecida. Es usted una mujer muy valiente. El resto de la reunión se dedicó a discutir los detalles del próximo juicio. Los abogados hicieron preguntas a Delilah sobre los métodos de manipulación de Rowan, cómo la había aislado de sus amigos, cómo la había drogado con comida y bebida, cómo la había hecho dudar de su propia cordura. Delilah respondió con sinceridad y detenimiento, deteniéndose de vez en cuando para ordenar sus pensamientos cuando los recuerdos le resultaban demasiado dolorosos. 2 horas más tarde, Delilah abandonó el bufete y se sintió extrañamente aliviada. Era como si, al aceptar testificar contra Rowan, se hubiera liberado por fin de su influencia, del miedo que él seguía infundiéndole, incluso después del divorcio. En lugar de conducir directamente a casa, se dirigió al océano. La brisa del atardecer le alborotó el pelo mientras caminaba por la playa, observando los reflejos dorados del sol poniente sobre las olas. Este lugar siempre la había ayudado a pensar, a encontrar su equilibrio interior. 6 meses atrás, aquí en esta playa, sentada en la arena tras oír hablar a Rowan y Gwyneth, Delilah había tomado la decisión de luchar. Entonces estaba asustada, confusa, pero decidida a no ser víctima de su cruel plan. Hoy se sentía más fuerte, más segura de sí misma. No solo se había protegido a sí misma, sino que había reconstruido su vida, su negocio, las relaciones con sus amigos. Delilah se sentó en la arena, se rodeó las rodillas con los brazos y contempló el horizonte. Los últimos 6 meses le habían enseñado mucho: a valorar su independencia, a confiar en su intuición, a no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitaba. El trauma psicológico que Rowan le había infligido se iba curando poco a poco, y no dejaba tras de sí debilidad, sino fuerza y sabiduría. El teléfono de su bolsillo vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Un mensaje de Noah. Estoy deseando que llegue el sábado. Espero que te guste el arte moderno tanto como a mí. Delilah sonrió. Noah era todo lo contrario a Rowan. Abierto, sincero, respetuoso con su espacio y sus límites. Se sintió relajada y cómoda con él.